Motorola E20 con problema de encendido. El cliente nos comenta que la falla empezó desde el puerto de carga, lo mandó a reemplazar y como pueden ver, si está cargando, tiene un 99% de carga, pero el dispositivo no le funciona el botón. También me comenta que ya le revisaron el botón de encendido, pero no le dieron solución. Otro problema que tiene es que cuando logra encender, se reinicia. Entonces nosotros vamos a hacer un diagnóstico de la falla de este Motorola. Sean bienvenidos todos. Vamos a desarmar el dispositivo. Vamos a sacar la tarjeta del housing para ver si nuestro botón está obturando o no. Vamos a sacar la tarjeta y vamos a revisar si nuestro botón está funcionando. Aquí tenemos el flex de los botones. Tiene 5 pines, ya que este tiene 4 botones, 2 de volumen, 1 de cámara creo que es, y el del botón de encendido. Para ver si nuestro botón está funcionando, vamos a pasar nuestro multímetro de escala de diodo. Vamos a conectar nuestra punta positiva al pin negativo que tenemos en el flex, que se ve que es este. Y vamos a colocar la negativa a uno de los pines, a ver si es este. Ahora sí vamos a presionar nuestro botón de encendido. Si está funcionando nuestro botón. Y la continuidad está en 001. Sube a 7, pero fue porque se me movió las puntas. Ahí sí pueden ver si está funcionando. No va a ser el flex el que está dañado, sino va a ser tal vez el voltaje. Vamos a tener que buscar el plano esquemático de este modelo. Es un Motorola E20. Bueno, aquí tenemos el plano esquemático y en la página número 13 tenemos la línea del botón de encendido, Power Key. Tiene una línea de test point y vamos a seguir la línea principal para ver hacia dónde nos lleva y a ver si nos dice cuánto de voltaje debería de tener esa línea, ya que aquí no tenemos ningún voltaje, solo dice Power Key, no dice qué voltaje debería de tener. Puede ser 1.8 o 4.2, depende de el voltaje de la batería. Puede ser 3.7. Entonces vamos a seguir la línea para ver hacia dónde va. Lo copiamos y ahora lo pegamos. Aparece en 4 páginas, vamos a ver. Nos lleva hasta un circuito. Vamos a ver qué circuito es. Espero que no sea el CPU. Va a ser el PMU. Esa línea va hacia el PMU, hacia el circuito U400A. Y llega hasta el pin número K16. Vamos a ubicar al U400. Aquí lo tenemos. Entonces, el circuito que me da el voltaje de encendido es nuestro PMU. Vamos a ir a revisar el voltaje a ver si lo tenemos. Si no tenemos voltaje, vamos a reemplazar ese circuito. Aquí tenemos unos test points. Puede ser que sean los test points de los botones. Esperemos que sí. En el plano esquemático me dice a mí si uno de estos test points que tenemos aquí le pertenece a nuestro botón de encendido. Vamos a seguir la línea que tenemos en el plano esquemático. Ya habíamos seguido una línea. La otra línea que no seguimos sería la línea que seguimos y nos llevó al PMU, fue esta, la línea donde tenemos la resistencia. Pero tenemos otra línea más que sería esta, nos debería de llevar a un test point. Vamos a copiarla y seguirla.
La copiamos. Vamos a pegarla. Le damos enter. Nos lleva a 2 páginas. Aquí nos tiene que llevar a nuestro test point, que sería el TP 1505. Aquí tenemos los test points. Vean. Aquí los tenemos y sería el primer test point. Ahí tenemos que tener un voltaje, no dice el plano esquemático de cuánto, solo dice power on. No tenemos alguna referencia de voltaje. Creo que no nos va a decir. No dice las especificaciones del voltaje que debería de tener. Entonces vamos a ir a medir a ver qué voltaje encontramos. Para medir el voltaje de encendido, la tarjeta tiene que estar conectada. Y vamos a medir ahora sí el voltaje de ese punto de prueba. Para medir el voltaje vamos a regresar nuestro multímetro a escala de voltios. Vamos a colocar nuestra punta negativa a tierra y el positivo a nuestro test point. Tenemos un voltaje de 2 voltios. Aquí debería de tener un voltaje de 1.8 voltios o de 4.2, entre 3.7 a 4.2 voltios, depende del voltaje que tenga yo en mi batería, pero en este caso solo tiene 2.2. Vamos a mandarlo a tierra para ver qué es lo que pasa. No pasa nada en el dispositivo, no enciende. Aquí puedo yo confirmar que mi botón sí está en buen estado, porque si no ya hubiera encendido en el momento de que yo hago el corto ahí, pero no pasa nada. Entonces vamos a tener que bajar nuestro circuito, pero antes vamos a revisar algo más. Bueno, nosotros fuimos a medir un voltaje y encontramos 2.2 voltios en el test point, pero ese voltaje viene de aquí después de la resistencia. Puede ser que la resistencia fue la que se dañó. Vamos a revisar el voltaje que tenemos antes y después de la resistencia, a ver qué voltaje encontramos. La nomenclatura de la resistencia es R1300. Esta no nos vamos a complicar buscándola, ya que por lo general viene instalado cerca del pin del botón. Aquí tenemos a los pines de los botones y aquí tenemos esa resistencia, la R1300. Vamos a confirmar el voltaje. Aquí va a tener los 2 voltios que teníamos en el test point. Y de este otro lado, y del otro lado también tenemos solo 2 voltios. De aquí de la resistencia ya va hacia nuestro circuito PMU, lo que quiere decir que el que no está dando el voltaje que debería de tener esa línea es nuestro PMU. Vamos a buscar un repuesto y a ver si conseguimos. Lo vamos a reemplazar. Para reemplazar ese circuito necesito quitar este blindaje. Vamos a retirarlo. Les voy a mostrar esto. Esta es la nomenclatura del circuito que necesito reemplazar, UMP 510G, pero al parecer el 510G5 es el mismo. Vamos a comprobarlo. También hay otro, creo, el
UMP 510. Entonces vamos a comprobar si esto funciona, ya que el circuito que encontré es este, UMP 510 G5, y el circuito que está dañado es UMP 510G. Entonces vamos a comprobar si es compatible este circuito, ya que no tengo otro. Esperemos si funcione. Ojalá y no matemos el teléfono. Vamos a retirar el circuito de repuesto. Bueno, ya bajamos el circuito. Bueno, ya le hicimos revaling al circuito. Ahora vamos a bajar este que está dañado. Pero antes vamos a retirar el blindaje. Quebramos la soldadura y para eso usamos como palanca el blindaje que tenemos aquí a la par. Aprovechando que el técnico está trabajando, quiero mandarle un saludo a Jefferson de Guatemala y también a nuestro amigo Amine, no sé si así se escribe su nombre. Él nos ve desde África. Gracias por ver los videos de donde quiera que nos vean. El circuito podemos bajarlo así con ese blindaje, pero si tenemos el blindaje eso disipa el calor y necesitamos más tiempo para retirar el circuito. No quiero arriesgar la placa, por eso le retiré el blindaje. Así sin blindaje no hay ningún problema de sobrecalentamiento. Vamos a darle calor en esta posición. Vamos a instalarlo. Aplicamos un poquito de flux a nuestra tarjeta. Aquí está la marca de nuestro punto de referencia y ya quedó instalado nuestro circuito. Vamos a limpiar todo lo que dejamos por aquí. Aquí tenemos nuestra tarjeta. Vamos a ver si hicimos un buen trabajo. Y ahora vamos a medir el voltaje en el test point del botón. Ahora tenemos un voltaje de 2.2 voltios. Todavía no tenemos el voltaje de 3.7 mínimo. Vamos a comprobar si enciende.
2.3. Tratamos de encender. Vamos a ver si enciende. No enciende. No está encendiendo. Todavía carga, pero no está encendiendo. Vean, tenemos exactamente el mismo problema. ¿Por qué no enciende? Miren esto. Después de conectarle el cargador, ya tenemos el voltaje. Ahora sí encendió. No sé si se dieron cuenta que ahorita aparecía el voltaje de 4.2 voltios. Vamos a volverlo a conectar. Y vamos a revisar. Ahorita que tiene 2.1 voltios no enciende. Vean, lo mando a tierra. No enciende. Miren. Pero si lo conecto al cargador, vean qué voltaje tenemos ahí. ¿Por qué creen ustedes que no tenemos ese voltaje cuando tenemos desconectado el cargador? Ahorita tengo conectado el cargador, miren. Y vamos a medir. Tenemos el voltaje de la batería, 4.4 voltios. Si yo hago el corto, ahí está encendiendo. Con nuestro cargador conectado, si enciende. Vamos a ver si queda funcionando el botón. Les había dicho que algo íbamos a aprender hoy. Vean. Y nuestro botón está funcionando. ¿Por qué creen ustedes que pase esto? Nuestro botón está funcionando. Supongo que esta reacción pasaba al principio. No lo pude comprobar, no me di cuenta. Alguien que le haya pasado alguna falla como este, miren. Lo vamos a apagar. Bueno, ahorita que ya lo apagué, vamos a desconectar la batería y vamos a medir el voltaje. A ver qué está pasando con este. Ahí tenemos un voltaje de 2.2 voltios. Si yo los mando a tierra, el dispositivo no enciende. Con este problema fue que vino. Ahí tenemos 2.2 voltios. Lo mando a tierra. No enciende. En ningún momento está encendiendo. Miren. Pero si lo conecto al cargador, ya se activa el voltaje del botón. El problema que tenemos es un problema nuevo para mí. Comenten si ya han experimentado alguna falla como esta. Vamos a ver. No se está activando el voltaje. Vamos a comprobar. Y ahí tenemos voltaje activado. Lo encendemos.
Ahí está encendiendo. ¿Por qué creen ustedes que es esta falla? ¿Será que es nuestro circuito de carga? Bueno, ahorita se apagó. Estaba tratando de encender. ¿Recuerdan que también les dije que teníamos un problema de reinicio? Ahí pudieron ver esa falla. Con esto comprobamos que no solucionamos nada al reemplazar el circuito PMU principal. Vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a guiar de lo que el cliente nos dijo, que su dispositivo empezó con todas las fallas después de que el puerto fallara. Vamos a reemplazar el circuito de carga y a ver cómo nos va si solucionamos el problema. Ahí. Seguimos trabajando este Motorola E20. Según el plano esquemático, el que da el voltaje del botón de encendido es nuestro PMU. Le reemplazamos el circuito UMP 510G. Le colocamos un UMP 510G5. Cambia la nomenclatura, pero son compatibles. Pero con ambos circuitos tenemos el voltaje de 2.2 voltios y debería de tener 4.2 voltios. Lo seguí estudiando y trabajando, pero no me quedó grabado. Le reemplacé el circuito de carga. Aquí tenemos al circuito de carga. Este circuito es compatible con varios modelos de Motorola. También es compatible con el Y9 2019. Entonces es bien fácil de conseguir ese circuito, aunque no sea la misma nomenclatura. Vean, el que le instalé tiene nomenclatura SGM 41511 y el que le quité dice ET A6963. Ahorita que ya está reemplazado el circuito, vamos a medir el voltaje del botón para ver si ya nos aparece el voltaje que debería de tener. Ahora que ya está reemplazado el circuito de carga, vamos a medir el voltaje. Vean el voltaje que tenemos ahora, 4.2, y no tenemos conectado el cargador. Ahí está. Después de reemplazar el circuito de carga, sí recuperamos el voltaje. Cuando cambiamos el PMU no pasó nada. Seguíamos con el mismo problema. Nos aparecía el voltaje de 4.2 en el botón solo al conectar el cargador. Voltaje que al empezar el video no me di cuenta si estaba o no estaba. Yo me fui directamente a leer el plano esquemático para verificar quién era el que da el voltaje del botón de encendido. Reemplazamos el circuito y quedó con el mismo problema. Ahí encendió. Hoy aprendimos algo nuevo. Si les gustan los videos, suscríbanse, activen la notificación y nos vemos en un próximo video.